un programa especial del señor Nelson Ned, este cantante brasileño, una historia definitivamente de terror y de amor. Te voy a platicar si es cierto que Nelson Ned atentó contra su vida. Te diré si su corta estatura le causó problemas de aceptación. Te contaré si fue adicto a las drogas y al sexo. Te contaré qué grupo lo hizo que fuera conocido en México. Esta es la historia dramática del gigante de la canción Nelson Ned. La otra cara de la música. La biografía de tus artistas, el drama de tus ídolos y algo de polémica con el Dr. Refugio Aranda. La otra cara de la música. De nombre Nelson Ned de Ávila Pinto, nacido en Upá, Minas Gerais, en Brasil, un 2 de marzo de 1947, conocido simplemente por toda Latinoamérica como Nelson Ned, el pequeño gigante de la canción, un cantautor y músico brasileño, intérprete de boleros, música romántica y música cristiana. A nivel mundial vendió más de 50 millones de copias. Sus padres y sus hermanos eran de estatura promedio. Solo Nelson padecía eso que le diagnosticaron de pequeñito, displasia espondiloepifisiaria, un tipo de enanismo que le causó muchos problemas a lo largo de su vida. Y bueno, pues esto lo diagnosticaron cuando sus padres notaron que no estaba teniendo un crecimiento promedio. Su estatura ya en etapa adulta fue de solo 1,12 m. Él fue el primogénito de esos 7 hijos que él comentaba en algunas entrevistas que lo trataron exactamente igual. Dice, cuando tenían que castigar a alguien también a mí me daban igual. Dice, no había una diferenciación en cuanto a que yo era más chaparrito que mis hermanos. Dice, así es que en ese aspecto no tuve ningún problema, pero efectivamente pues al ver que sus padres y sus otros hermanos tenían una estatura promedio, empezó a tener por ahí conflictos emocionales. Todos sus hermanos tienen nombres que empiezan con la letra N. Él, en lo particular, Nelson, también está Ned, Nelia, Neuma, Neide y Neisy, entre otros. Él platica que de pequeño en la escuela primaria empezó a sufrir ese bullying por su corta estatura. También él platica que fue su madre quien le enseñó a tocar la guitarra, ya que además ella de la guitarra tocaba el acordeón. A los 5 años sus padres, ya viendo que tenía esta facilidad para cantar, que tenía esa inquietud musical, lo llevaron a audiciones en la radio Educadora Laborista y ahí inmediatamente se empezó a dar a conocer como una pequeña celebridad para el auditorio que escuchaba los diferentes programas. Y ya para los 14 años inicia apareciendo en la televisión, en la tele Itacolomi, en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Y fue hasta los 16 años que le ofrecen ser conductor de su propio programa. Gente, el tamaño no importa. Él participó en muchos concursos en sus inicios. Uno de los más importantes fue Un Cantante por un Millón, para después en Sao Paulo presentarse en la discoteca La Carrachina. Hablando de este pequeño gigante de la canción que desde pequeño también descubrió que tenía facilidad para aprender idiomas, ya que cantaba también en español, italiano y en francés. Como les platicaba, ya a los 14 años andaba en la tele Itacolomi de Belo Horizonte. Y bueno, pues llegó a tener su programa particular también de radio. Y también grabó por ahí Un Cantante por un Millón. Se presentó en ese programa también de la discoteca La Chacriña. Su primer sencillo contenía solo 2 canciones. Obviamente al estar en la radio, ya estar apareciendo en la televisión, llamó el interés de alguna discográfica que le grabó esos 2 temas. No sabía que estabas tan linda
y Preludio a la Vuelta, grabadas en 1960, pero tristemente para él no tuvo éxito, por lo que fue despedido de la compañía discográfica, y él platica que tuvo que empezar a cantar en el transporte público para ganar unas monedas. En aquellos ayeres, pues ya incipiente, el joven volteaba a ver a las muchachas, a las chicas, y por ahí se enamoró de la hija de un empresario, ¿verdad? De un empresario de la industria del chocolate, pero pues ella prefirió andar con otro muchacho. Esta decepción lo llevó a componer una de las canciones más interesantes de su carrera musical, aquella que dice Más solo pasará, que posteriormente se convirtió en su primer éxito mundial. ¿Gracias a quién? A Geripan Melo, que lo descubrió en 1967 y le pidió una canción para uno de sus representados, y precisamente fue esta melodía de Todo pasará, que se hizo un éxito y que le dio la oportunidad de volver a grabar ahora en la compañía United Artists, que lo llevó a ser conocido en los Estados Unidos, empezando a lograr sus primeros discos de oro. Pero él comenta que vivía inmerso en la soledad. Acá en México ya estaba sonando también algún tema por ahí, ¿verdad? Y bueno, pues este tema posteriormente lo catapultó y lo impulsó a que fuera conocido acá en nuestro país. Y bueno, pues ya estábamos hablando de que en esa década de los 60, a finales de la misma, comenzó a realizar giras y a tener esas grabaciones consecutivas. En este caso hay que comentar que no hay tantas grabaciones de este pequeño gigante de la canción. Hay pues de baladas y también esos cristianos que les vamos a platicar en un momento más. Algunas de sus canciones que empezó a componer fueron solicitadas para que las interpretaran algunos grandes cantantes de la época, como Moacir Franco, Antonio Marcos, Agnaldo Timoteo, Ismael Miranda, Matt Monro allá en Brasil, y bueno, pues en otros países inmediatamente también empezó a llamar la atención el caso de los chilenos, Los Ángeles Negros, que también hicieron una versión muy interesante y que lograron que aquí en México se empezara a reconocer la autoría de el señor Nelson Ned. Ya para 1964 fue llamada por la discográfica Polygram para grabar un LP ya en forma titulado Un Show de 90 centímetros. Luego en 1968 resultó ganador del Festival de la Canción realizado en Buenos Aires, Argentina. ¿Qué canción era? Pues esta que les platiqué de desamor, una vez que pues tu ansiada noviecita decide andar con otra persona. El tema era Todo pasará. Ya en 1970 participa en el Festival de la Canción Latinoamericana realizado en Nueva York. Y bueno, pues empiezan a darse una serie de grabaciones que lo empezaron a ser conocido en los diferentes países en Latinoamérica, donde fue despuntando poco a poco hasta convertirse en uno de los grandes favoritos de la música latinoamericana. Continuamos charlando de este pequeño gigante de la canción, que en la década de los 70 ya se presentaba en los escenarios más importantes en Norteamérica, sobre todo en el Carnegie Hall de Nueva York. También hizo algunas apariciones en el Madison Square Garden, y aquí en México en los centros nocturnos más populares, ¿verdad? El Capri y algunos más como el Salón Mega Eventos de México. Y fue el primer artista de América Latina en vender 1 millón de discos en los Estados Unidos, con ese éxito que les platicé hace un momento, Happy Birthday My Darling, feliz cumpleaños mi amor, en 1974. Y bueno, pues su discografía se compone de más de 30 discos en estilo libre, o sea, baladas, boleritos y algunas otras canciones, sobre todo algunas cantadas en portugués y otras en español, así como 8 discos de gospel, 8 discos de música cristiana, que bueno, pues una vez que empiezan todos los problemas que vivió debido
a esa magna fama que alcanzó. Acá en México fue conocido por la interpretación realizada por el grupo chileno de dos de sus canciones, la de Si las flores pudieran hablar y Déjenme si estoy llorando. Y ese mismo tema de Happy Birthday My Darling, así como Cómo duele y Aquellos ojos negros, fueron los que lo dieron ya a conocer. Acá en México se codeó con los grandes de la música, incluso de otros géneros como Vicente Fernández y Miguel Aceves Mejía. Por ahí hay fotografías que nos refuerzan y hacen verídico este comentario que circulan ahí en el Google. Ya en la cúspide de la fama fue agobiado pues por los excesos en el consumo de las drogas y el sexo. Él se manifestó adicto al mismo y dice que bueno, pues precisamente las drogas fueron haciendo que se le abrieran las puertas para entrar a todo tipo de excesos sexuales, orgías y demás situaciones que posteriormente lo llevaron a la reconciliación espiritual. Tras bambalinas se contaban cosas terribles de este cantante que fue arrastrado precisamente a esas situaciones y ocasionó que todo ese frenesí generara que su familia lo abandonara, su esposa y sus hijos, debido a que, bueno, pues él se enfocaba más en esas situaciones desenfrenadas que a la vida familiar o al cuidado de sus hijos. Él comentaba que al final de sus presentaciones era común que le obsequiaran drogas y eso lo llevaba a comprar amor. Él decía, pues debido a mi aspecto, a mi estatura, las mujeres pues no querían andar conmigo, pero no era así cuando pues yo podía darles algo de droga a cambio, y de esa manera fue como pues perdió la cabeza. Y quizá para sobrellevar esa vida, a pesar de ese éxito internacional, se tuvo que refugiar en eso, también en las pastillas para lograr conciliar el sueño, lo que a pesar de la fama y todos esos excesos le hacían sentirse completamente infeliz. Debido a ello tuvo la necesidad de buscar ayuda, ya que incluso en aquellos tiempos él platica que atentó contra su comunidad. Si usted ya llegó hasta aquí, ahí le encargamos que le ponga like a esta publicación, también que comparta nuestro material y active la campanita. Y les platicamos, Nelson Ned ya para aquella época se había convertido en prepotente, arrogante y muy agresivo. Él declaró que se había convertido prácticamente en un monstruo. En el ámbito amoroso, Nelson se casó a los 25 años de edad con la actriz Marley, de solo 19 años, con la que tuvo dos hijos, Nelson Ned y Verónica. Después, con otra mujer llamada Ana, tuvo a su tercer hijo llamado Mona Lisa. Todos heredaron su baja estatura. Debido a esto, se hizo la vasectomía para ya no tener hijos bajitos. Eso lo comentó él. Tuvo que divorciarse de Marley debido a sus infidelidades y adicciones. A ella le dedicó la canción Dile a tu nuevo amor, de los que se acabó recuperando de todas esas adicciones e infidelidades. Nelson se casó años después, otra vez con una mujer de estatura común, María Aparecida, con la que vivió un capítulo extremadamente dramático, ya que fue acusado de intento de asesinato contra su esposa, debido a que María Aparecida recibió un tiro con una pistola calibre 22 que le habían obsequiado al cantante, un militar. Esto fue, dijeron, por accidente, al caerse la pistola del pantalón de Nelson, que se había quitado unos momentos antes y que se había ido a dormir prácticamente la borrachera. Afortunadamente, María salió bien del accidente y declaró que había sido eso, que no había tenido nada que ver el señor Nelson Ned, disipando de esa manera la acusación contra el cantante. Y él habla que en 1993 fue un año fundamental para él, ya que fue su año de revelación, donde se convirtió al cristianismo evangélico gracias a su amigo Osmi, que ya le había insistido, pero que él tardó de agarrar el mensaje que le había sugerido de buscar la palabra de Dios después de una vida de excesos. Imagínense nada más, por el uso de las drogas y por esa promiscuidad sexual,
Y bueno, pues se dedicó a componer canciones espirituales que expresaban su fe cristiana. Y bueno, pues ese mismo año saca el álbum Jesús está vivo. En el 94 saca Jesús te ama. En el 96 publicó su autobiografía denominada El pequeño gigante de la canción, escrita, realizada, adaptada por Jefferson Magno Costa. Y se cuenta por allá que en el año 2001 visitó Gloria Trevi y Sergio Andrade para compartirles esa palabra cuando estuvieron detenidos en Brasil. Él platicó que no conocía a Gloria Trevi, que no había ni siquiera escuchado sus canciones, pero que al ver que estaban en desgracia y cómo los miró totalmente destrozados, él decidió, ¿verdad?, pues participarlos de ellos. Le llevó también un libro traducido al español del pequeño gigante de la canción para que leyeran parte de su historia, y por ahí lo metieron en pequeños líos. Pero también en el 2002 realizó el álbum Jesús es vida, y finalmente en el 2004 lanzó su último trabajo de música cristiana llamado Jesús resucitado. Todo eso, imagínense, después del arrepentimiento de todas las tragedias, cosas que le sucedieron, problemas con sus esposas, problemas de salud, sobre todo de él, en el cual iba perdiendo poco a poco su vista. Le empezó por ahí algo el astigmatismo y la miopía avanzándole hasta irle impidiendo ya tener una visión clara. Asimismo, pues problemas de hipertensión y diabetes que fueron arruinando poco a poco su salud, y eso ocasionó que en el 2003 sufriera un derrame cerebral que lo mantuvo en cama durante 7 meses, perdiendo prácticamente la visión de el ojo derecho. Además, pues las complicaciones de la diabetes y la hipertensión iban avanzando, así como comenzó a desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Aquí en nuestro país, Nelson Ned fue muy activo en la televisión, participó en los eventos, en los programas más icónicos de aquellos ayeres, desde con Paco Stanley, anduvo siempre en domingo, también hizo alguna aparición en el programa nocturno de Manuel Poco Valdés, posteriormente con Verónica Castro. Pero yo creo que uno de los datos más interesantes ya fue al final de su carrera, en el 2006, cuando fue parte del reality show Cantando por un Sueño, y al final se dio cuenta de todo el relajo que armaban ahí, no le agradó y renunció por considerar injustas las evaluaciones y las críticas del jurado del programa. Quizá no se dio cuenta que pues es circo, maroma y teatro, y que muchas de las ocasiones, y eso ha salido en algunas notas de gente que ha participado en ellos, que parece ser que algunos ya están armados para que gane alguno de los participantes, no siempre gana el mejor. Bueno, eso dicen por allá en Radio Pasillo. El cantante vivió desde el 2013 ya en un asilo de ancianos, después de dar muchísimas conferencias y testimonios en teatros, en lugares donde se reunía con su congregación religiosa. Y bueno, pues terminó en ese asilo de ancianos en Sao Camilo, en Granjas Viana, donde continuó esa enfermedad y tuvo que ser trasladado una vez que se puso grave por una ambulancia al Hospital Regional de Cotia en Sao Paulo. Finalmente Nelson Ned murió un domingo 5 de enero del 2014 en ese Hospital Regional de Cotia en Sao Paulo a causa de una grave neumonía y una infección en la vejiga a los 66 años de edad. Afortunadamente para él, y así lo decía, llevaba más de 10 años alejado de las drogas y de la parafernalia de las adicciones al sexo. Su cuerpo fue finalmente cremado y sus cenizas descansan en el cementerio Horto da Paz de la ciudad paulista. Pues esa es la historia de uno de los grandes de la música iberoamericana. Vamos. Pues este programa ya se terminó por acá, complementándonos algunos comentarios. El buen señor Franco dice, tuvo 2 hijos, uno es baterista y la niña es médico. No quisieron seguir el camino de la cantada, pero pues uno de ellos en el ambiente musical también la pasen bien. Y olvidemos, por los tragos amargos, obviamente hay cosas naturales que desafortunadamente miramos y no nos gustan, pero tampoco es para estar siempre en la depresión y en la tristeza. Así es que vamos a echarle ganas. Recuerden el lema de este programa, estamos vivos. Y bueno, pues agradecerle al máster de máster que estuvo en los controles digitales. Recuerden, yo soy el doctor Refugio Aranda. El próximo programa los espero. Hasta la próxima. Estamos vivos. Te quiero, dice Nelson Ned.
La otra cara de la música. La biografía de tus artistas, el drama de tus ídolos y algo de polémica con el Dr. Refugio Aranda. La otra cara de la música.